Mi cordial bienvenida y recapitulando nuevamente lo que ya les adelantaba en presencia de los directores, el propósito más bien es ubicar, resituar a nuestra institución en el itinerario histórico que ha tenido el país. Un itinerario que va inclusive más allá de la formación misma de nuestra nación, y es lo que queremos hacer para ahí entroncar un poco cómo ha venido evolucionando la organización de las elecciones en el Paraguay, que no estuvo exenta de dificultades y bueno, por la historia, difícil historia que tiene este país. Bueno, vamos a comenzar entonces, como ya lo dijimos, a partir de la colonia. Si nosotros tenemos que hacer un recuento de cuál sería el fenómeno electoral de importancia en el Paraguay, sería la Real Cédula del 12 de septiembre de 1536. Ciertamente están ustedes viendo que se trata de una época en que ni siquiera el Paraguay existía. Pero hay que decir, cuando esto era un imperio, era parte de un imperio, el imperio español, el imperio de los Habsburgo. ¿Y por qué es tan importante? Porque fue acá en Paraguay donde se dio algunos antecedentes en los cuales se le consultaba al pueblo quién iba a ser el gobernante. Para nosotros eso es totalmente natural, ¿verdad? Sobre todo para los más jóvenes que nacieron ya dentro del periodo democrático, inclusive los que nacieron más allá de 1989, siempre tuvimos elecciones, siempre hubo al menos un remedio de elecciones para decir quiénes van a ser nuestros gobernantes. En esta época oscurantista, en donde había un rey, acá está el rey Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, este señor acumuló 2 coronas y consecuentemente se decía que en su imperio el sol no se ponía. O sea, cuando en un lado del planeta estaba saliendo el sol, dentro del otro lado estaba bajando. O sea, por eso en mis tierras el sol no se pone, decía él. Bueno, este señor era propio de toda monarquía absolutista de la época, controlaba todas las decisiones. Era impensable preguntarle en ese momento al pueblo quién quieres que sea tu gobernante, como hacemos ahora. Sin embargo, hubo una salida recurrida, que fue acá hasta un facsímil de la Real Cédula. Las reales cédulas eran las maneras en que se pronunciaban los monarcas. Y él dijo, si es que yo designo un funcionario, un primer adelantado, y fallece este, y no hubiese yo designado sustituto, que lo designe el pueblo. Ese es un gran antecedente digno de ser entonces mencionado como un primer ejercicio y a partir del cual podemos nosotros decir que hubieron algunos ensayos de consultas al pueblo ya en la época colonial sobre quién iban a ser los gobernantes. Entonces ahí está el texto brevemente, ¿verdad? De una prosa un poco más larga. Si don Pedro Mendoza no hubiese dejado lugarteniente, que era el primer adelantado del Río de la Plata, al tiempo de su fallecimiento no hubiese nombrado su gobernador, mandamos que hagáis juntar a los pobladores y elijan gobernador en nuestro nombre y capitán general. O sea, palabras más, palabras menos. Esto es lo que decía la Real Cédula del 12 de septiembre de 1536, que constituye el más lejano, el más remoto antecedente de consulta popular. Si nosotros hablamos de que el fenómeno de las elecciones tiene que ver con una técnica para designar representantes, tenemos que convenir entonces que la Real Cédula del 12 de septiembre constituye el antecedente más remoto de elecciones en la región. Y tan es así
que ya hubo varias ocasiones donde se aplicó. La más importante de todas, la que se realizó en 1558, cuando Gonzalo de Mendoza era el gobernador a la sazón, le sustituyó a su suegro, Domingo Martínez de Irala, que era por siempre, era gobernador por mucho tiempo, y se murió, no designó sucesor. Entonces fue en ese año en donde se dieron las circunstancias para que por primera vez se aplique una elección. Siguiendo la instructiva real, entonces se convocó, ahí ustedes ven una foto, vecinos y pobladores de Asunción, frente a la iglesia. Acá está un atrio, en el atrio de la iglesia están las autoridades militares, y se convocó para elección de sustituto del gobernador de la provincia del Paraguay fallecido, Gonzalo de Mendoza, para el 25 de julio de ese año. Y se siguió todo, se empadronó y se votó. Fue electo esta persona, 350 ciudadanos votaron por primera vez en el Paraguay, en lo que todavía no era la República Independiente, pero en la provincia del Paraguay se votó, 350 eligieron al quien le sustituiría a Gonzalo de Mendoza. Francisco Estives Vergara fue el sustituto. Y lo más importante, se registró la cédula de identidad de cada votante, el voto era obligatorio, había una multa, se utilizaron papeletas y se realizó un escrutinio público ante toda la gente frente a la iglesia. Entonces, ese acto que se realizó acá en nuestras latitudes, en base a la cédula de 1536, fue el primer antecedente de elección en el Paraguay. Registramos entonces este acto que tenemos que tener presente. Bueno, a partir de acá, siguiendo siempre de la mano de la evolución histórica del Paraguay, tenemos la ordenanza del 16 de septiembre de 1544, la constitución del Cabildo, que es un poco antes, ¿verdad?, de 1558, pero retrocedemos un poquitito en la historia, si bien para mencionar que ya les habíamos nombrado a Domingo Martínez de Irala, que fue mucho tiempo gobernador. Él instituyó el Cabildo. Ahí está la foto del Cabildo, que hasta ahora está este edificio, ya lo saben ustedes, y que era el órgano deliberativo. Sí, ¿preguntaste algo? Exacto, el Parlamento, el órgano donde se juntaban la gente, ellos también, de acuerdo a lo que disponía la ordenanza, decía para cuidar el gobierno de la ciudad de Asunción. Y eso suponía elegir también representantes. Bueno, lo que no mencioné ahora, porque se me pasó, es que quiero que se sitúen en la época. Ya lo había dicho yo, el monarca decidía todo. Por eso es tan importante esto, que entre ese panorama oscurantista, que era el absolutismo monárquico, haya un atisbo de democracia, que fue esta ordenanza, perdón, Real Cédula. Y también la institución del Cabildo es una institución de un órgano representativo que lo traen los españoles de la Edad Media. Porque durante la Edad Media en España hubo algún atisbo de democracia, de representación de la ciudadanía en base a la elección de representantes, pero después se perdió todo eso. Con la arremetida del absolutismo monárquico se perdió, las instituciones representativas de la ciudadanía se perdieron totalmente. Algo se recuperó entonces con esta iniciativa, pero no funcionó como se esperaba. Bueno, acá está el procedimiento para la elección de lo que se llamaban los regidores, que eran los, vamos a decir, los primeros concejales de la época. Fíjense cómo describe un poco la manera de elegir. Acá repetimos la misma foto, que más o menos es la misma foto, pero más o menos ilustra cómo se hacían las elecciones en esa época. Se convoca a los vecinos por voz y son de campana, dice la ordenanza, a una reunión para pedirles, requerirles que elijan 2 electores
que a su vez tienen que elegir 10 personas que vivan dentro de la ciudad. De esos 10 candidatos, se eligen 5. Y un niño, como dice la ordenanza, un niño sin mácula, dice, es el que tenía que sacar de una ánfora el nombre de los 5 personas de los 10 nombres propuestos. Realizaba todo en un acto público, acá está el ánfora, y así quedaban constituidos los 5 regidores que integrarían el cabildo y que representarían a los habitantes de la provincia del Paraguay en esa época. Bueno, podemos mencionar como un segundo antecedente de comicios democráticos en el Paraguay, 1540 ya. Bueno, y después ¿qué tenemos que decir acá? Que bueno, se eligieron, al principio todo bien, ¿verdad? Se eligió de manera democrática, pero con el tiempo se descompuso el mecanismo porque salió una ordenanza que dice que los propios regidores podían designar a sus sucesores y o se designaban a sí mismos o le designaban a sus hijos. Y ahí se perdió con el tiempo, se fue perdiendo toda esa práctica democrática que estaba pensada de instaurarse acá en la provincia del Paraguay. Bueno, ahí le vemos nuevamente a Carlos I, pero era una combinación para elegir representantes entre el sorteo y la elección por parte de la ciudadanía. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la ordenanza de 16 de septiembre de 1541, la Constitución del Cabildo. Bueno, muy bien. Con esto avanzamos hasta nosotros que estamos haciendo un recuento de las instituciones democráticas en el Paraguay y por virtud de eso, cuáles eran las disposiciones normativas que regían o que organizaban esas elecciones. Porque ese es el fenómeno que tenemos que identificar como común denominador de lo que queremos hacer. O sea, ¿cuál es la normativa? El conjunto de preceptos, de leyes que rigen cómo hacer elecciones. Eso es lo que queremos describir. Bueno, así vamos hasta después de la independencia, el primer Congreso Ciudadano en 1811. O sea, acaece la independencia, rompemos con la corona española. ¿Qué institución nos va a gobernar? Bueno, se instaura el primer Congreso Ciudadano en 1811. Se le convoca a todos los ciudadanos, los mayores de edad, para que decidan cuáles iban a ser las instituciones que iban a regir el Paraguay que nacía a la independencia. Entonces, por este tiempo, todas las ideas que venían de Europa se instalaban acá, ¿verdad? Europa siempre fue más o menos la meca institucionalmente hablando cuáles eran los modelos de gobierno dignos de copiarse. Y ya había un atisbo en Europa de representación política, ya había una teoría de la representación política que surge en la monarquía, ¿verdad? Pero representación en sí. Pero la representación era estamental. ¿Qué quiere decir eso? Y que bueno, que había un representante en Europa, por ejemplo, un representante por el clero, un representante por la sociedad libre, un representante de la nobleza. O sea, eso es representación estamental, por estamento. Eso era lo que se tenía pensado hacer acá porque era lo que había en Europa. Entonces había representantes que venían de la gente, de los hacendados, y se eligieron lo que se llamaban diputados. Los representantes se les llamaron diputados. Se refrenda en el discurso de apertura que el pueblo, que nosotros los paraguayos rompemos con la corona española. Por ese tiempo hay que tener presente de que nosotros no era España la que quería subyugarnos, sino era la Junta de Buenos Aires. A nosotros, en un primer momento, eso muy poca gente, muy pocos libros de historia comentan. El Paraguay en un comienzo se independizó para romper nomás con la corona ilegítima de José Bonaparte. Porque ustedes saben que Napoleón Bonaparte
en ese momento, principio del siglo XIX, conquistó casi toda Europa y le puso a su hermano en España, a José Bonaparte. Y le sacaron a Fernando VII, que era el rey cuando eso. O sea, no es que le sacaron, se escondió Fernando VII. Estaba escondido en la clandestinidad y era ilegítimo el rey. Entonces, las colonias españolas, entre ellas la nuestra, rompen casi todas juntas, supuestamente porque era ilegítimo el monarca. Que verdaderamente lo era, ciertamente. José Bonaparte, el hermano de Napoleón, era un monarca ilegítimo, pero fue la excusa que tuvo Argentina y que tuvo Paraguay para decir, para que después manifestar, nosotros queremos ser independientes. Entonces, lo que comenzó como una fidelidad al verdadero monarca, Fernando VII, luego se transformó en un propósito independentista. Bueno, y acá en el primer congreso, entonces, se establecen, primeramente, que va a haber una representación estamental y, sobre todo, se proclama el afán ya de no pertenecer a la Junta de Buenos Aires, sino manejarnos como una provincia autónoma. Lo que rescatamos acá, entonces, es que la representación era por estamentos, personalidades notables, hacendados, comerciantes, todo eso tenían un cupo de gente que les representaba en este congreso. ¿Y para qué ese congreso? Y justamente para votar cuáles iban a ser las instituciones que nos iban a gobernar a partir de ahí. Bueno, después tenemos se nos pasó uno. Segundo congreso, se hizo otra vez, íbamos afinando nosotros las instituciones. Acá ya se sube, perdón, el número de representantes acorde al número de habitantes. Eso es un concepto clave que viene heredado de la Constitución de Cádiz de 1852, que influyó para establecer también esto. Y ahí estamos transcripto lo que decía la convocatoria. Todos los ciudadanos de cualquier estado, clase o condición, que todo generalmente es la inestimable goce de sus derechos inmutables, sufragando el nombramiento de los mismos que en el número competente señalado por la justa proporción. Por eso transcribí esto, porque habla de justa proporción. Se va creando acá el concepto de que tiene que haber número de representantes acorde al número de habitantes. Para esta época, ese era un concepto clave. O sea, cantidad de representantes acorde al número de habitantes quiere decir una mejor y más justa representación. Son conceptos innovadores que venían incorporándose en este periodo de nuestra historia. Bueno. Acá está el segundo congreso de 1813. Se resolvió solicitar parecer del pueblo y acá se aumentó de lo que era en el primer congreso 250 representantes a 250 electores a 1000 ciudadanos que iban a participar. Ahí había dos niveles. Primero votaban los que se llamaban los sufragantes y después votaban estos sufragantes quienes iban a ser los integrantes del Congreso. Fue acá, en este segundo congreso, en donde se votó el modelo de gobierno del consulado, que se llama, ¿verdad? Que es una institución de los romanos, una institución de la época romana republicana, que se trajo acá porque nosotros decíamos, nosotros ya no vamos a ser no queremos ser una monarquía, no queremos más deberle fidelidad al rey español ni a ningún otro rey, queremos ser independientes, queremos ser una república y vemos que nos parece conveniente que utilicemos la figura romana del consulado. Que el consulado, son como dos presidentes de la república a la vez. Es lo que se instauró entonces en esta primera época del Paraguay. Bueno, dos ciudadanos quienes ejercen el nombre de cónsules que durarán 1 año en sus funciones, turnándose cada 4 meses. Bueno, un concepto clave de la república y que lo diferencia de la monarquía es la periodicidad. Ustedes notarán que el monarca o el rey, el modelo monárquico, está
todo lo que dure la vida del rey. Sin embargo, el republicanismo, en cambio, sustenta como uno de los diferenciadores elementos la periodicidad. O sea que el representante, a más de ser elegido por el cuerpo de electores, se lo elige para un periodo determinado. Podrán ser, como en este caso, 1 año, o como nuestras autoridades, 5 años, o como en las organizaciones intermedias, 2 años. Eso depende, pero lo que sí que es periódico. Bueno. Y nos fuimos así hasta el tercer congreso. Congresos son reuniones de ciudadanos que periódicamente iban reuniéndose para ajustar las instituciones que iban a regir a la naciente república. Bueno, acá ya había 1000 sufragantes que iban a votar, dice el documento, el tercer documento, y por eso transcribo lo que dice. Votación habla ya de votación libre, directa y proporcional, que son conceptos bastante innovadores para esta época, y que para nosotros ya es muy natural esto, pero para ellos era toda una innovación. Acá dice este Congreso, lo que ya decía el anterior, que tienen derecho a votar hombres casados y solteros mayores de 23 años, lo que excluye, por supuesto, a todos los varones, a todas las mujeres, por supuesto, y a todos los varones que no gocen, a la gente que está por debajo de esa edad o que no esté casada. Otra restricción, tampoco deben ser llamados a votar los eclesiásticos. O sea, la gente del clero no votaba. ¿Por qué? Porque se pensaba que ellos eran más o debían su fidelidad al Vaticano. Todavía no estaba el Vaticano, ¿verdad? Pero a la iglesia de Roma, como se llamaba en esa época. Ahí lo dice el fundamento. Pues a más de que sus mismos estados institutos los separa de mezclarse en negocios seculares, muchos o acaso los más de ellos falta para el mejor servicio de los oficios en que se hayan empleado. Bueno, después se resuelve el gobierno quede reunido y concentrado. Bueno, y este tercer congreso incorporó otro instituto de la República Romana que es la dictadura. Para aquellos que no saben, la dictadura es un instituto de los romanos. Se crea para qué? Para situaciones de emergencia, en donde a una sola persona se le da todos los poderes para que administre y tome todas las decisiones de crisis para pacificar la república y que vuelva a la normalidad lo antes posible. En su esencia, en su idea, la dictadura es un instituto temporal. O sea, los romanos que pensaron y que crearon esta forma de gobierno dijeron, esto tiene que ser temporal, no podemos darle la suma de poder a un tipo y que se quede hasta que se muera. Esto es situación de emergencia. Habrán escuchado el nombre de Cincinato. Cincinato era un general romano muy bueno, muy importante. A él se le dio la dictadura. Creo que cuando eso Roma tenía conflicto de invasión de los bárbaros, Cincinato tomó todo el poder, defendió Roma, le liquidó a los bárbaros, preservó la República Romana y se retiró a su rancho. Terminó su periodo, regresó. Así funciona la dictadura romana. Y bueno, eso se quiso hacer acá con uno de los próceres, José Gaspar Rodríguez de Francia. Y sí, ciertamente en un comienzo él le ocupó ocupar la institución de la dictadura temporal, pero después este Congreso le dio el carácter de dictador supremo de manera perpetua, o sea, una contradicción en los términos con la institución. Y bueno, ustedes ya saben parte del resto de la historia. Se quedó por casi 30 años como dictador supremo Rodríguez de Francia. Bueno. A partir de ahora, una vez que se muere él, viene lo que se llama el segundo consulado, en donde se inserta nuevamente la figura del consulado y lo ocupan Carlos Antonio López, a quien conocemos, que vemos acá, y Mariano Roque Alonso. Hubo algún rudimento de división de poderes, no había nada todavía respecto al Poder Judicial, y fue ahí en donde se instala
eh, la república presidencialista. Fue a partir de esta ley de 1844 en donde por vez primera en el Paraguay se instala la figura del presidente de la República. Y el primero que ocupó ese cargo fue justamente uno de los cónsules, Carlos Antonio López. Se estableció que iba a tener un periodo de 10 años con posibilidad de reelegirlo por una vez. No olviden ustedes que el presidencialismo es una forma de gobierno que fue creada por los norteamericanos. Algunos dicen el mejor invento que tuvieron los norteamericanos, el presidencialismo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un presidencialismo controlado. Es un buen invento en la medida en que esté controlado. Que no era el caso de Carlos Antonio López. Porque fíjense cómo dice el texto de la ley de 1844. O sea, dice en cuanto a los miembros del Congreso, porque la institución del Congreso, esto no puedo avanzar sin que explique esto. ¿Qué quiere decir controlado? Hay una figura que tiene mucho poder, que es el presidente de la República. A nadie creo que se le pasa de vista de que si esa persona no se le controla, va a poder hacer lo que quiere. Eso está íncito en la naturaleza humana. El ser humano no controlado tiende a desbordarse. Mucho más en función de gobierno. Entonces siempre tiene que haber otro instituto que contrabalancee el poder. Esa es la teoría del checks and balance, que le llaman los norteamericanos, control de frenos y contrapesos. Y decían ellos, para que a nosotros, decían los yanquis, los norteamericanos, para que a nosotros no nos pase lo que pasó en Europa, que los monarcas hacen lo que quieren y matan al que no es de su religión, y matan a sus rivales políticos y deciden la vida y la muerte de cualquiera, nosotros tiene que haber otra institución que contrabalancee el poder. Y ese es el Congreso. Pero acá decía, el Congreso es designado por los ciudadanos, ¿verdad? Un representante por cada estamento. Pero decía acá que los miembros del Congreso tenían que elegirse en la forma hasta aquí acostumbrada. Eso quería decir en que el presidente primero le elige al Congreso y después el Congreso elige y nombra al presidente. O sea, un contrasentido, se eligen y se nombran entre ellos y no hay ninguna garantía de independencia. Y bueno, esos eran los problemas de nuestra primera república. Un diseño institucional un tanto dudoso. Bueno, muy bien. Hubo una reforma de esta constitución. Bueno, no sé, técnicamente, para muchos colegas constitucionalistas dicen que la ley de 1844 es apenas una ley de administración política que no tiene el rango de constitución. Y de hecho no es así porque es solamente una ley que garantiza quiénes van a ser las autoridades, cómo se van a elegir, cómo se van a organizar. Una constitución, para aquellos que no son abogados, implica que tiene que tener una parte declarativa de derechos. O sea, una parte de la Constitución dice que nosotros, el pueblo paraguayo, garantizamos estos derechos. El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, que es el primero. Eso es lo que tiene que tener una Constitución. Y la ley de 1844, así como la de administración, las administraciones posteriores son leyes de organización política y al carecer de una parte declarativa de derechos, no se considera una constitución. Bueno, por eso se le dice ley orgánica o ley reglamentaria de la administración política del Paraguay. Bueno, hubo una reforma de esa ley en 1856 que reconoce el derecho de voto a los propietarios. O sea, aquel que tiene tantas hectáreas de propiedad podía ser elector. Muchos de ustedes les sorprenderá eso, pero era la manera de establecer el derecho a voto de esa época. Esto viene herencia de los ingleses, porque decían ellos,
el único que tiene idoneidad para entender quién puede ser nuestro representante es el que tiene propiedad. O sea, el que tiene, aparte de propiedad, tiene una instrucción X. El que no tiene eso no puede opinar en política, no puede votar, decían los ingleses en esa época. Eso se llama el voto censitario. O sea, el voto que no es para todos, se da para aquellos que reúnan ciertas condiciones, que podían ser o títulos nobiliarios o determinados acres, porque ellos medían la propiedad en acres, determinados acres de tierra o alguna instrucción universitaria X. Pero el voto no era para todos, como tal y cual nosotros hoy lo conocemos. Para nosotros, del siglo XX, siglo XXI, es natural, nacimos ya conociendo que hoy día en las repúblicas votan todos los que reúnen las condiciones, ¿verdad? La mayoría de edad sobre todo, y la condición de estar inscrito en el registro civil permanente. Votan varones, votan mujeres, independientemente de que tengan título de propiedad o no tengan título de propiedad. Eso es una conquista que se logró después, por la influencia del pensamiento socialista, que puso en evidencia algunas contradicciones del modelo liberal de esa época. Pero eso es otra historia. Lo que yo quiero poner de resalto nomás es cómo se pensaba en esta época y cómo iban incorporándose algunos institutos paulatinamente al Paraguay también. Entonces, voto censitario, ¿hubo en Paraguay? Sí hubo, con esta reforma que se hizo en 1856, que es el modelo propio del siglo XIX. Fíjense ustedes acá esta foto. Así se votaba en Inglaterra en el siglo XVIII, XVIII y XIX. Varones acaudalados, únicamente varones acaudalados, se iban y votaban en las casillas de votación que vemos acá. Bueno, ¿y cuál fue el propósito de la reforma de 1856? La posibilidad de que se tenía un inconfesable motivo de esta reforma. Se decía que el vicepresidente también tenía que ser electo por el pueblo, pero sin embargo en esta reforma se introdujo la posibilidad de que sea el presidente de la República quien designe su sucesor. Eso fue con el solo propósito de que Carlos Antonio López le designa a su hijo como sucesor suyo. Y efectivamente así aconteció. A su muerte, él ya tenía firmada la decisión de designarle sustituto a su hijo. Entonces, esa reforma buscó esto, estuvo a la medida de que Francisco Solano López sea presidente de la República. Sí. Se llamó a un congreso. Sí, su veredicto. Correcto. Sí. Así es. No, o sea, a la muerte de Carlos Antonio López. A la muerte. Sí. Sí. Cuando se convoca un congreso, y ese congreso es el que le da la legitimidad a... Claro. Claro, porque ese congreso ya tuvo que acatar lo que se decidió en esta reforma parcial. O sea, de cumplimiento obligatorio a lo que se decidió. Otra cosa más, se redujo también la edad para ser presidente de la República, que creo que era de 30 años, se redujo a 25 para que justamente pueda su hijo ser en cualquier momento presidente de la República. Y el resto de la historia ustedes ya lo saben. Bueno. Muy bien. Entonces, acá
y no puede dejar de sentir que se le estruja un poco el corazón por cómo vivieron nuestros compatriotas en esa época. La gente se moría de hambre, no había que comer. Y en medio de ese panorama dantesco, nosotros tuvimos que organizar elecciones. ¿Por qué? Porque el Imperio del Brasil quería que Paraguay continuase siendo una nación independiente, entre comillas. El famoso Estado tapón, como se dice. O sea, un Estado que evite un contacto directo entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil. Así se llamaban los dos países en esa época. Confederación Argentina y el Imperio del Brasil. Paraguay en el medio. Querían los Rapay eso. Y bueno, consecuentemente tuvimos que dotarnos de instituciones. Entonces, rápidamente terminada la gran conflagración bélica de 1866 a 1870, tuvimos que convocar para elegir convencionales constituyentes que voten una nueva constitución, que sería en definitiva la constitución de 1870, nuestra primera constitución. Pero ¿qué pasó? Teníamos que organizar la elección. Entonces sale ahí el estatuto provisorio de ese año, 1870. Divide a la ciudad de Asunción en 3 secciones electorales que hasta hoy se mantienen. Justamente por lo que habíamos visto, antes se votaba frente a los atrios de las iglesias. La Encarnación, San Roque y Catedral fueron las primeras circunscripciones que se crearon por esta ley, Estatuto Provisorio de 1870. ¿Hay alguien que está acá en la Catedral? Bueno, San Roque. Muy bien. ¿Y Encarnación? Bueno, los distritos más viejos de la capital ya establecidos en base a las parroquias. De hecho, luego ustedes si leen el código van a ver que un criterio de división del padrón es la parroquia. Hasta ahora dice así el código electoral. Bueno, entonces, ¿qué se ordena acá la confección de un registro provisorio, un padrón provisorio para elegir y para votar a los ciudadanos convencionales? Se ordena formar una junta inscriptora compuesta del juez de paz y 2 ciudadanos vecinos elegidos por el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia era lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia. Entonces se elegía así 2 vecinos y un juez de paz, que era una junta inscriptora. Ellos iban a recibir los nombres de las personas que se quieran inscribir en ese registro provisorio. Bueno, esta junta que tenía que hacer es inscribir a los ciudadanos en edad de votar. Se entendía como ciudadano hábil, o sea, el que estaba habilitado, por supuesto, varón mayor de 17 años. Ese estatuto dice, se prohíbe la inscripción con nombre supuesto, el que no es ciudadano o el que quiere utilizar o inscribirse a través del engaño. Y ya se sancionan esas conductas, con 200 pesos fuertes o 2 meses de prisión. Bueno, estos son algunas de las disposiciones de ese estatuto, breve estatuto, no es muy largo, tiene 25 artículos, pero noten ustedes que ya era el primer intento de organizar elecciones y forzosamente teníamos que hacerlo porque Brasil estaba instalado en Asunción y quería que se vote una constitución y que Paraguay tenga o parezca por lo menos una república independiente. ¿Perdón? Y mira, no tengo esa información. O sea, ¿quién se sentó a hacer todo eso? Pues yo creo que sí, se quedaron en 1000. Sí, sí, sí. Y capaz que hubo alguna influencia. Por ejemplo, lo que tal vez te pueda dar una respuesta es la constitución que después se votó de 1870 está claramente influenciada por la constitución argentina de 1856. Lo que quiere decir entonces que más o menos los argentinos nos dictaron ahí algunas cuestiones para cómo resolver esto. Claro. Y digo yo, ¿por qué los argentinos? Por el idioma. O sea, antes que la legislación brasilera era más fácil la legislación argentina. Bueno, entonces, el Estatuto Provisorio de 1870, uno de los cuerpos ya dentro de vamos a decir, de la República Presidencialista Paraguaya,
que tiene contenido electoral. Bueno, se votó esa constitución. Acá está la imagen de lo que era Asunción en esa época. Fíjense, era un inmenso arenal. Acá vemos un soldado brasilero, la poca gente que se movían. Perdón, esa es la estación del tren, sí. Allá vemos la bandera brasileña izada. Y bueno, para situarla nomás a ustedes que dentro de estas arduas condiciones y que no había casi hombre ilustrado, se tuvo que organizar unas elecciones. O sea, los pocos hombres ilustrados fueron gente que fueron afuera, echada por Francisco Solano López, y que regresaron a su muerte y bueno, a contribuir un poco en la edificación del Paraguay nuevamente. Bueno, y ahí está la Constitución Nacional de 1800, la que sería la primera constitución paraguaya, que sí tiene, el estatus de constitución porque tiene un preámbulo y porque declara derechos y garantías, como yo les dije. Bueno, no vamos a leer toda la constitución, no es objeto de este curso, pero sí por lo menos detenernos en algunas disposiciones de interés electoral. Tiene 2 artículos apenas que habla del tema electoral. ¿Qué diferencia con la constitución actual, verdad? Que tiene mucho más contenido. Pero lo que ustedes no tienen que perder de vista es que el fenómeno electoral, eso de organizar elecciones y de garantizar la pluralidad y la transparencia, era un fenómeno que no se conocía en esa época. Por eso tenemos una constitución que tiene apenas 2 disposiciones. La primera dice, es inviolable la ley electoral del ciudadano y se prohíbe al presidente y a sus ministros toda injerencia en las elecciones. Ese es uno. Y el otro, cada cámara es juez exclusivo de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. 2 disposiciones. Y para ellos para los paraguayos de esa época, estaba todo dicho. Era lo único que tenía que decirse. O sea, si nosotros hoy tenemos una constitución y una ley electoral que habla de muchísimas cosas, y conste que nuestra ley electoral vigente todavía le faltan más cosas que estamos pensando agregar. ¿Y por qué se agregan tantas cosas? Porque cada vez las elecciones se vuelven más complejas. No sé si acá entre ustedes hay gente que hace ya varias elecciones dentro de una institución, pero si hay alguien así entre ustedes, podrán comparar un cronograma electoral de 1909, de las municipales del 96 al último cronograma, ahora del año pasado. Y van a darse cuenta de que en ese cronograma último es mucho más grande, hay muchas más etapas que cumplir. Todo eso en la idea de que las elecciones sean más transparentes y más igualitarias. Bueno, todo eso en esa época no se conocía. O sea, imagínate, en 15 días se hicieron el tema de convocar a los ciudadanos para que se inscriban en el registro y para que se pueda elegir ciudadanos convencionales. Bueno, esos ciudadanos convencionales fueron electos por el pueblo, por los que se inscribieron, y se votó la Constitución. Y tuvimos nuestra primera Constitución de 1870, que es esta. Algunas cuestiones importantes. Los diputados, había un régimen como ahora de bicameralismo, o sea, una Cámara de Diputados y otra de senadores. Se elegía por el voto directo de los ciudadanos a simple pluralidad de sufragio por un periodo de 4 a 6 años. Había un presidente y vicepresidente de la República que se los elegía por votación indirecta. O sea, se le elegía a ciertos electores que a su vez le elegirían a los presidentes. O sea, no era como ahora una votación directa. Eso es una costumbre propia de la época. Los Estados Unidos hasta ahora tienen el famoso voto de los compromisarios. Ustedes saben que los Estados Unidos no elige directamente. En Estados Unidos, para elegir presidente, se le elige a los denominados compromisarios. Esa gente después vota para el presidente de la República. Eso es un modelo, les voy a decir, ya por muchos países superado. Pero en los Estados Unidos le funciona y bueno, pervive. Ciertamente no exento de críticas, pero ellos conservan su tradición de hace 300 años.
Bueno, en Paraguay era así también, en esta época. Cada distrito electoral nombra por votación a una junta electora igual al cuádruplo de diputados y senadores que envía al Congreso con las mismas calidades. Bueno, y así va diciendo algunas cuestiones. El escrutinio lo practicaban 4 miembros del Congreso. No había una mesa escrutadora, sino que lo hacían en el Congreso. Eso es para el cargo de presidente de la República. Era electo el presidente de la República que más sumase la mayoría de votos, las 2/3 partes de los votantes. Bueno, de lo larga que es la Constitución, no es larga, ¿verdad? Pero tiene muchas disposiciones, muchas de ellas ajenas a este curso, pero acá rescatamos las que son de interés electoral. Ahí está el acta de la Constitución de la Constitución, de la instauración de la Constitución Nacional de 1870, y se llama el contencioso clásico político. Esto lo explico brevemente. En esa época se pensaba que el que tenía que organizar y juzgar las elecciones era el órgano legislativo, el órgano político, o sea, el Congreso o la Asamblea de Ciudadanos o el Parlamento, como quiera que se llame, era el órgano que organizaba y juzgaba las elecciones. No había nada parecido a lo que hoy conocemos como la justicia electoral. O sea, un órgano independiente que organiza las elecciones y que se encarga también de juzgar y de determinar quiénes son los candidatos electos, quiénes, con cuántas bancas un partido se hace en el gobierno. Eso no existía en esta época. Había un comité electoral que eran los congresistas, que eran los diputados y senadores que en víspera del comicio se organizaban como comité electoral y ellos organizaban las elecciones. Y tienen que tener en cuenta también de que, recién lo dijo el compañero, ¿cuántos ciudadanos éramos en esa época? ¿Cuántos varones vivos había? No había tanto. Entonces, organizar elecciones era bastante sencillo. Así que bueno, tenemos normas no tan extensas, mecanismos sencillos, porque la elección no era lo que era hoy. Indudablemente. Todo lo que vemos hoy, todas las garantías, todas las salvaguardas, todos los controles, ya lo decimos, es para asegurar transparencia e igualdad en la competencia. Bueno, pues son conceptos modernos que fueron haciéndose a lo largo de los años. Bueno, muy bien. Después, esa ley, ese estatuto provisorio se convirtió en ley. ¿Recuerdan ustedes? Tienen el título Estatuto Provisorio. Bueno, como resultó, se convirtió en ley de elecciones de 1870 y fue un poquito más larga. ¿Qué podemos citar acá de esta ley de elecciones redactada por una comisión integrada por Jovellanos, Godoy y Páez, que eran los congresistas más capacitados para este propósito? Tiene 9 capítulos y 62 artículos, o sea, una ley no muy extensa. Todo está basado en el estatuto provisorio. Bueno, esta ley dispuso un nuevo empadronamiento de la ciudad. Siempre a través de juntas de inscripciones con más de 4 miembros. Bueno, había comisiones verificadoras, había votos verbales. Acá dice, a más de los votos verbales también se admite la presentación en forma escrita. Antes, en el siglo XVII y XVIII, se estilaba el voto verbal. Entonces le preguntaba, ¿por qué no usted vota? Declare de viva voz, yo voto por fulano. En medio de la mesa tenía que decir. Eso era mucho del siglo XIX y acá, si bien siguió esa tradición, también se permitía la presentación escrita, que es la modalidad que nosotros conocemos. La modalidad escrita y sobre todo secreta. Porque está probado, el tiempo ha demostrado que si uno revela el sentido de su voto, nunca va a ser un voto libre. Así revela la experiencia. Entonces, si bien es cierto, la secrecía del voto no es obligatoria, es una garantía para el ciudadano y que él puede echar mano cuando mejor le parezca. Y si quiere revelar el sentido de su voto, lo hace. Si no lo quiere,
por la Constitución Nacional está garantizado que puede mantener en sigilo su voto. Bueno, eso era un concepto, el concepto que estoy desarrollando ahora es novedoso para esta época, estaba en pañales. Bueno, en cuanto al carácter personal de voto, otra de las características es que no estaba sino de modo indirecto. Entonces ya lo dijimos. O sea, para votar al presidente de la República yo no puedo votarle directamente, le tengo que votar a una junta de ciudadanos que a su vez van a elegirle a él. Se configura las características del sufragio moderno paulatinamente y se introduce la regla de que las decisiones de las mesas receptoras de votos sean adoptadas por mayoría. Bueno, son algunos conceptos que ustedes ya habrán leído en el Código Electoral vigente, pero que en esta época iban paulatinamente incorporándose. Bueno, ley de elecciones, acá está Salvador Jovellanos y este es Juan Silvano Godoy, que eran a la sazón congresistas y que se encargaron de redactar de mejor manera el Estatuto Provisorio de 1870. Muy bien, ¿cómo estamos hasta acá? Muy rápido, muy despacio, muy cansino. Bueno, como se trata de historia, no quiero yo en esta primera clase llenar con demasiados conceptos. Así que, ya que vamos a tener tiempo, quisiera dejar la clase de hoy hasta acá. Salvo que ustedes tengan alguna pregunta no aclarada, algún episodio que querramos que quieran que revisemos nuevamente. ¿Cómo? No escuché. No hay hoy, parece. A lo mejor al final, si todos rendimos bien y terminamos bien el curso, le garantizo que puede haber una mesa larga de bocaditos. Sí, sí, esto va a estar disponible en la plataforma. Tenemos un tramo más hasta acá, pero tenemos tiempo, así que quisiera dosificar bien el contenido, sobre todo si se trata de episodios históricos, uno tiene que masticarlo un tanto. Así que esta primera fase entonces quisiera dejarla acá. A lo mejor mañana Jonathan ya lo va a subir en la plataforma, va a estar un poco más largo. Esa parte que toque desarrollar después acá va a estar ya incorporado, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más. 7 episodios más que vamos a ver. Pero esto va a estar todo completo. Vamos a desarrollarlo todo entonces mañana. Ah, ya está en la plataforma. Bueno, buenísimo dato. Esto ya está en la plataforma. Así que pueden ir repasándolo. Y otra ventaja más. Si hoy tienen tiempo y lo miran esto y continúan, pasan después de la ley de elección de 1870, fenómeno. Entonces, mañana ya no vienen ayunas, vienen leyendo un poquitito la plataforma y lo discutimos acá. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier aporte, porque cualquiera de nosotros vamos a dar un aporte en este tema. Todos hemos leído libros de historia, algunos más, algunos menos, y se nos han quedado algo. Así que lo leemos lo que vimos en clase, leemos lo que no vimos en clase, que vamos a la clase de mañana, y vamos a estar en condiciones de tener una clase más provechosa. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Si no hay pregunta, entonces los libero por hoy. Mañana a las 11 de la mañana otra vez vamos a estar acá presentes. No. Yo no tengo conocimiento de ese horario. Mi compromiso es 11 hasta la 1. Hoy liberamos una media hora antes. Bueno, nos vemos mañana. Gracias.